El sol brillaba alto sobre la ciudad, reflejándose en los vidrios espejados de los edificios más caros del centro financiero. Entre ellos, uno destacaba por su elegancia, una torre moderna con el nombre González Enterprises en letras doradas. Ahí, en el último piso, trabajaba, o más bien mandaba, Esteban González, un joven de apenas 32 años que había conquistado todo sin ayuda de nadie. O al menos, eso era lo que siempre repetía. Esteban no conocía el significado de la palabra límite. Desde niño, la vida lo había obligado a endurecer el corazón. Creció en un orfanato en la periferia, donde la competencia era por comida, por cariño, por un lugar para dormir sin frío. Nunca supo con certeza por qué estaba allí. La única versión que le dieron fue: «Tu madre te abandonó cuando tenías 5 años». Esas palabras se convirtieron en su escudo, su armadura. Desde entonces prometió que nunca necesitaría a nadie. Años después, esa promesa se transformó en obsesión. Esteban trabajaba 18 horas al día. Creó su primera empresa a los 20, fracasó. A los 23, fundó otra. Aprendió, cayó, se levantó. Para los 30, ya era un magnate. Autos de lujo, trajes hechos a medida, relojes que valían más que el salario anual de un trabajador común. Pero su expresión seguía siendo fría, calculadora, como si su éxito no fuera suficiente para preencher aquel vacío que cargaba por dentro. Lo que muchos admiraban como determinación, otros veían como arrogancia. Esteban despreciaba a los débiles, a los que pedían ayuda, a los que lloraban. Según él, si él lo logró solo, cualquiera podría hacerlo. No creía en excusas, no tenía compasión. Cada quien tiene lo que merece, solía decir con tono de sentencia. Esa actitud también marcaba sus relaciones personales. Nunca hablaba de su infancia, y mucho menos de su madre. Para él, era un fantasma del pasado que no merecía memoria. En las entrevistas, si algún periodista preguntaba por su familia, simplemente respondía: «Estoy solo desde los 5 años». Y eso fue lo mejor que me pudo pasar. Su equipo le temía. Nadie se atrevía a contradecirlo. Era respetado, sí, pero también odiado en silencio. Para Esteban, eso no importaba. Mientras su imperio creciera, mientras su cuenta bancaria siguiera aumentando, ¿qué más daba? Una mañana cualquiera, Esteban salía de una reunión importante. Llevaba su clásico traje gris oscuro, lentes oscuros y un teléfono en la mano. Caminaba con paso firme por la acera de mármol del restaurante más exclusivo de la ciudad, cuando una figura encorvada y mal vestida se interpuso en su camino. «Señor, ¿podría ayudarme un momento?», preguntó la mujer con voz débil, pero llena de algo extraño, como si lo conociera. Él ni siquiera la miró bien. Frunció el ceño, molesto por la interrupción, y sin detenerse le espetó: ¿De verdad cree que puede acercarse a cualquier persona solo porque lleva un traje caro? Trabaje y deje de mendigar. La mujer bajó la cabeza, herida, pero no respondió. Solo lo miró, en silencio, con unos ojos que parecían contener una historia demasiado larga. Esteban no se detuvo. Subió a su coche con chofer y partió. Otro día, otro inconveniente menor. No pensó más en ella. Pero esa noche no pudo dormir. Por primera vez en mucho tiempo, su mente se llenó de imágenes confusas. Un cuarto pequeño, una mujer de cabello oscuro peinándolo, una canción de cuna y una despedida. Su subconsciente empezaba a revelarse. Algo en esa mujer le había removido el pasado que tanto se esforzaba por enterrar. Y aunque aún no lo sabía, ese encuentro iba a cambiar su vida para siempre. Al día siguiente, Esteban retomó su rutina como si nada hubiera pasado. Junta con inversores a primera hora, revisión de cifras, reuniones con abogados. Todo parecía en orden, pero algo se sentía fuera de lugar. Había una inquietud silenciosa que lo acompañaba, como una sombra. No sabía por qué, pero la imagen de aquella mujer de la calle volvía una y otra vez a su mente. Decidió ignorarlo. Para él, la vida no se detenía por emociones baratas.
Sin embargo, el destino no había terminado con él. 3 días después, al salir de una gala benéfica, una de esas que servían más para fotos que para ayudar realmente, volvió a verla. Estaba en la acera opuesta, sentada contra la pared, con una manta vieja cubriéndole las piernas. Miraba al vacío, pero cuando lo vio, sus ojos se iluminaron. Se levantó con dificultad y cruzó lentamente la calle. «Esteban», dijo con voz temblorosa. «Por favor, escúchame. Solo un momento». Él se detuvo en seco. ¿Cómo sabía su nombre? Sintió una punzada en el estómago, pero la disimuló con arrogancia. «¿Quién eres? ¿Una fanática? ¿Una loca? No tengo tiempo para tonterías». «No, no soy ninguna loca. Solo necesito hablar contigo. Te he buscado por tanto tiempo». Sus palabras, aunque suaves, llevaban una carga emocional intensa. Pero Esteban solo vio a una mujer sucia, de rostro cansado, cabello enmarañado y ojos húmedos. «¿Me has buscado? ¿Por qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Una foto para las redes?» «No, no quiero nada de eso. Solo necesito decirte quién soy». La tensión en el aire se volvió densa. Algunos transeúntes comenzaron a mirar. Los flashes de los fotógrafos de la gala aún brillaban a lo lejos. Esteban sintió vergüenza. No por lo que estaba ocurriendo, sino por cómo se vería aquello en los medios. Entonces estalló. «¡Basta ya! No tienes ningún derecho de acercarte a mí. No sabes nada de mi vida. Tú no eres nadie». La mujer se estremeció, no por miedo, sino por la tristeza que le provocaban esas palabras. Lo miró directo a los ojos, conteniendo las lágrimas. «Tal vez no, pero tú sí eres alguien para mí». Esteban giró sobre sus talones y se marchó sin decir nada más. Entró en su coche, cerró la puerta con fuerza y pidió al chofer que se fueran de inmediato. En el espejo retrovisor, alcanzó a verla encorvada, cubriéndose con la manta una vez más, como si intentara protegerse de algo más frío que el clima: la indiferencia. En el trayecto de regreso, algo le oprimía el pecho. No era enojo, era algo más confuso, algo parecido a culpa, pero él no sabía reconocerla. Nunca había sentido culpa, al menos no consciente. ¿Por qué esa mujer lo afectaba tanto? ¿Por qué su mirada parecía tan familiar? Esa noche, Esteban no fue al gimnasio, no respondió correos, no leyó informes. Se quedó solo, en su penthouse silencioso, observando el techo. El eco de aquella voz suave y quebrada seguía resonando. «Solo necesito decirte quién soy». Pasaron las horas, y por primera vez en años su mente no podía descansar. Cerraba los ojos y aparecían imágenes antiguas, borrosas. Unas manos acariciando su rostro, una canción que no recordaba del todo, una mujer que le decía «mi cielo» antes de dormir. Podía ser ella, pero ¿cómo? Su madre lo había abandonado, ¿verdad? La duda comenzó a calar hondo. Y donde antes había certezas, ahora solo quedaba un espacio lleno de preguntas sin respuesta. Esteban no lo sabía aún, pero ese segundo encuentro no era una coincidencia. Era el principio de una verdad mucho más grande de lo que imaginaba. Una verdad que estaba a punto de sacudir su mundo desde los cimientos. Las luces del penthouse estaban apagadas, pero Esteban seguía despierto. Eran las 3 de la madrugada y el silencio era tan absoluto que incluso el leve zumbido del refrigerador parecía un trueno. Había intentado dormir en la cama, luego en el sofá. Luego volvió a la cama. Nada. Su mente era un torbellino. Desde aquel segundo encuentro con la mujer en la calle, algo dentro de él se había roto, aunque no supiera aún exactamente qué. Era como si una puerta, que había estado sellada durante años, se hubiese entreabierto de golpe, y por esa rendija empezaban a colarse memorias, sensaciones y heridas que él creía enterradas. Cerró los ojos con fuerza. Al hacerlo, lo invadieron imágenes difusas, un cuarto pequeño con cortinas amarillas, una canción suave tarareada por una voz cálida,
un vaso de leche en manos cuidadosas. Y luego, un grito, un portazo, una sirena y el llanto desgarrador de una mujer. Esteban se levantó de golpe, sudando. Fue hasta la cocina, sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban. ¿Qué era todo eso? ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de ver a esa mujer? ¿Y por qué sentía que la conocía, aunque su rostro no le fuera familiar? Durante años, había reprimido todo lo relacionado con su infancia. Cada recuerdo que le dolía era una piedra más en la muralla que construyó para protegerse. Nunca preguntó demasiado. Nunca quiso saber. Su historia era simple. Su madre lo abandonó, y punto. Todo lo demás solo lo haría más débil. Pero ahora, su cuerpo y su mente parecían traicionarlo. Esa noche soñó, o creyó soñar, con una mujer de cabello oscuro sentada en una plaza, cantando una canción que hablaba del mar y las estrellas. Un niño pequeño corría hacia ella con una flor en la mano. La abrazaba y decía, «Mamá». Esteban despertó con lágrimas en los ojos. Era la primera vez que lloraba en muchos años y no sabía por qué. Los días siguientes fueron igual de inquietantes. En la oficina se distraía con facilidad. Sus socios lo notaban diferente, menos agresivo, menos enfocado. En las reuniones, su mente divagaba. En la noche, los sueños volvían, cada vez más nítidos, más cercanos, más dolorosos, hasta que un día no pudo más. Decidió visitar el viejo orfanato donde había crecido. Estaba ubicado en un barrio marginal, muy distinto al mundo de lujo y poder en el que vivía ahora. Nadie lo reconoció al principio, hasta que mencionó su nombre completo. Una de las encargadas, una mujer anciana de voz dulce, lo miró con ojos sorprendidos. «Esteban González, sí, claro que me acuerdo de ti. Eras muy callado, muy observador. Siempre te sentabas en la esquina del salón de juegos, con ese peluche de león que no soltabas nunca». Él asintió en silencio. Había olvidado ese detalle, pero al escucharlo, algo en su interior vibró. «¿Recuerda algo sobre mi madre?», preguntó casi en un susurro. «¿Sabe por qué me dejaron aquí?». La mujer lo miró fijamente. Dudó un momento y luego se levantó. Caminó hacia un archivo polvoriento, rebuscó entre papeles y volvió con un sobre viejo. «Esto estaba guardado en tu expediente. Nadie vino nunca a reclamarlo. No sé si es importante, pero tal vez ahora lo sea». Esteban abrió el sobre con manos nerviosas. Dentro había una carta escrita a mano, con una caligrafía temblorosa pero legible. Al principio no entendió mucho, pero unas frases lo golpearon como un rayo. «A quien encuentre a mi hijo, yo no lo abandoné. Me enfermé, me internaron, y cuando desperté, él ya no estaba. He buscado durante años. Mi nombre es Camila, y él se llama Esteban». Sus ojos se abrieron de par en par. Sintió cómo el suelo se le movía debajo de los pies. Camila. Ese nombre sonaba como música lejana, como una canción olvidada, como un eco que regresaba desde lo más profundo de su alma. ¿Y si todo lo que creyó saber era una mentira? ¿Y si aquella mujer en la calle era realmente su madre? Esteban salió del orfanato sin decir una palabra más. Subió a su coche, con la carta temblando entre sus dedos, y por primera vez en su vida, tuvo miedo de la verdad. El sobre seguía abierto sobre el asiento del copiloto. Esteban no apartaba la vista de aquella carta, aunque el coche avanzara veloz por la avenida. El chofer, acostumbrado al silencio de su jefe, no hizo preguntas, pero por dentro, Esteban sentía que todo en su mundo se tambaleaba. «No lo abandoné. Me internaron. He buscado durante años». Cada frase era como una gota que perforaba lentamente el muro de certezas que él había construido durante décadas. Al llegar a su departamento, Esteban no subió. Se quedó en el coche, inmóvil. Después, con voz baja pero firme, dijo al chofer: «Necesito que encuentres a esa mujer, la que intentó hablar conmigo en la gala. Averigua su nombre, dónde vive, cualquier cosa. Usa lo que sea necesario».
El hombre asintió sin dudar. Estaba claro que no era una petición común. Durante los días siguientes, Esteban se encerró en sí mismo. Canceló reuniones, delegó funciones, evitó entrevistas. Pasaba horas mirando la carta, repasando cada palabra como si fuera un mapa que lo llevaría de vuelta a un tiempo que ya no existía. ¿Cómo era posible que su madre estuviera viva? ¿Por qué nadie le dijo nada? ¿Cómo vivió todos esos años creyendo en un abandono que nunca ocurrió? Finalmente, su chofer regresó con noticias. Había encontrado a la mujer. Se llamaba Camila Vargas. No tenía hogar fijo, pero dormía con frecuencia en un albergue de la zona norte de la ciudad. Allí ayudaba a servir comida a otros sin techo. No pedía nada, no se quejaba, solo servía y desaparecía. Esteban fue en persona. Cuando llegó al albergue, le costó reconocerla. No porque su rostro hubiera cambiado, sino porque esta vez él la miraba con otros ojos. No vio a una mujer sucia ni a una desconocida. Vio a alguien que había vivido con el peso del dolor, con el frío de la soledad, con la esperanza obstinada de reencontrarse con su hijo. Ella lo vio entrar y se quedó paralizada. Esteban se acercó lentamente. No había seguridad en sus pasos, solo necesidad. Se detuvo frente a ella. Por un segundo, ninguno dijo nada. «Leí tu carta», dijo él finalmente con la voz quebrada. Camila se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas brotaron de inmediato. No por sorpresa, sino por alivio. Porque, por fin, después de tantos años, su verdad había sido escuchada. Nunca dejé de buscarte», susurró ella. «Cada día pensaba en ti. Cada noche pedía por verte, aunque fuera solo una vez más». Esteban sintió que el aire se le escapaba del pecho. Toda la dureza, toda la rabia acumulada, desaparecieron de golpe. Sus piernas temblaban. ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué me mintieron? Porque yo era pobre, Esteban. Porque me enfermé y me internaron en un hospital público. Cuando desperté, tú ya no estabas. Te habían llevado a un orfanato. Y nadie me dio respuestas. Nadie me escuchó. Fui solo un número más en un sistema roto. Él cerró los ojos, intentando contener el torbellino dentro de él. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Ya no eran suposiciones. Eran verdades concretas, dolorosas, pero necesarias. Y aún así, después de todo, seguiste buscándome. Camila asintió, limpiándose las lágrimas con la manga de su suéter. Porque eres mi hijo, y un hijo nunca se olvida, por más que la vida te lo arranque de los brazos. Esteban no pudo más. Dio un paso hacia ella, luego otro, y finalmente la abrazó. Por primera vez en más de 2 décadas, volvió a sentir el calor de un hogar. No el de una casa, ni el de un penthouse, sino el de un corazón que lo había amado incluso en su ausencia. Fue un abrazo torpe, largo, necesario. Al separarse, Esteban la miró con una mezcla de culpa y ternura. «Yo te humillé, te traté como basura, y aún así, lo que importa es que estás aquí ahora. Lo demás ya pasó». Ese día no hubo cámaras, ni aplausos, ni contratos. Solo una madre reencontrando a su hijo, y un hijo redescubriendo quién era realmente. Pero la historia no terminaba ahí, porque el verdadero desafío de Esteban apenas comenzaba: reconciliarse con el pasado y transformar su futuro. Aquel abrazo había sido el primer paso, pero no bastaba con reencontrarse, no bastaba con las lágrimas, con las palabras tardías. Había muchas heridas abiertas, silencios acumulados y años perdidos que aún dolían. Esteban lo sabía, Camila también. Los días siguientes al reencuentro fueron una mezcla de emociones. Esteban comenzó a visitar el albergue con frecuencia. A veces solo se sentaba en silencio junto a Camila mientras ella repartía comida o doblaba mantas para otros. Otras veces caminaban juntos por el parque cercano, como si intentaran compensar todas las tardes que la vida les había robado. Pero había algo que Esteban aún no comprendía del todo.
algo que lo inquietaba. ¿Cómo una mujer como ella, humilde, sola, sin recursos, había logrado mantenerse con vida durante tantos años? ¿Por qué nunca pidió ayuda? ¿Por qué no fue a la televisión, a los medios, a la policía? Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a ocultarse tras los edificios, Esteban se atrevió a preguntar: ¿por qué nunca buscaste justicia? ¿Por qué no hiciste ruido? ¿Por qué no gritaste al mundo que eras mi madre? Camila lo miró largo rato, como si meditara cada palabra antes de hablar. Luego, con voz serena, dijo: «Porque nadie escucha a los pobres, Esteban. Intenté denunciar. Fui a la policía, a la fiscalía, incluso a los periódicos locales. Nadie me creyó. Me miraban como si estuviera loca. Algunos decían que solo quería dinero. Otros, que seguramente yo misma había abandonado a mi hijo. ¿Sabes cuántas veces me sacaron a empujones de oficinas públicas?» Esteban apretó los puños. La impotencia le subía por la garganta. Era una sensación nueva para él. No podía comprar justicia retroactiva, ni podía devolverle a su madre los años que le robaron. Camila continuó, con la mirada perdida en el horizonte. «Después de tanto intentar, dejé de buscar afuera, y comencé a buscarte dentro de mí. Me aferré a tus recuerdos, a tu risa de niño, a ese lunar que tenías en el hombro. Todos los días le hablaba a tu ausencia. Me decía que algún día nos cruzaríamos. Y cuando te vi frente al restaurante, supe que eras tú. Aunque no me reconocieras, yo lo supe». Esteban tragó saliva. Su mundo entero parecía haberse construido sobre una mentira, una historia incompleta, manipulada por circunstancias que nunca controló. «Yo pensé que me habías dejado», murmuró con la voz quebrada. «Pensé que no te importé, que eras una de esas madres que tiran a sus hijos como si fueran basura. Eso es lo que te hicieron creer, y es lo que duele más. No haber podido estar allí para abrazarte cuando llorabas, para decirte que no era tu culpa, para protegerte». El silencio se apoderó de ambos. El viento soplaba suave entre los árboles, como si la ciudad misma estuviera escuchando. Entonces Camila sacó de su bolso algo envuelto en una tela vieja, lo abrió con cuidado y se lo entregó. Era un dibujo infantil, hecho con lápices de colores gastados. En él, un niño de cabello oscuro abrazaba a una mujer, y debajo, con letras torcidas, decía: «Mamá y yo, siempre juntos». Lo dibujaste cuando tenías 4 años. Lo guardé todo este tiempo. Es lo único que me quedaba de ti. Esteban tomó el papel con manos temblorosas. No recordaba haberlo hecho, pero su corazón reaccionó como si sí. Las lágrimas le brotaron sin pedir permiso. No podía sostenerse más. Se dejó caer en el banco del parque y lloró como no lo hacía desde niño. Camila se sentó a su lado, sin decir nada. Solo lo abrazó. Ese momento fue más que un reencuentro. Fue una revelación. No solo había encontrado a su madre, había descubierto que todo aquello que creía ser fuerte, autosuficiente, invulnerable, era una máscara construida sobre el dolor de un abandono que nunca existió. Y esa verdad lo devastó. A partir de entonces, ya no podía seguir siendo el mismo. Los días siguientes fueron, para Esteban, un despertar lento y doloroso. Aunque ahora sabía la verdad, y aunque había recuperado a su madre, no podía ignorar la culpa que lo devoraba por dentro. Las palabras crueles que le había dicho, el desprecio con el que la había tratado, su arrogancia, todo volvía como ecos afilados en su mente. El hombre que antes caminaba por la vida con el pecho inflado y el rostro endurecido, ahora se miraba al espejo y no se reconocía. No por debilidad, sino porque el peso de la humanidad, esa que tanto había reprimido, comenzaba a manifestarse. Era como si hubiera vivido anestesiado por el éxito, y de pronto la vida le hubiese inyectado sensibilidad pura en las venas. Ya no encontraba sentido en las mismas cosas. Sus trajes caros, sus autos de lujo, su agenda llena de compromisos estratégicos, todo le parecía superficial. Se sentía vacío en medio de tanto lujo. Ahora entendía que la ausencia de su madre no solo le había arrebatado el amor,
sino también la capacidad de conectar con los demás de forma genuina. Una mañana, mientras tomaban café en un parque, Esteban bajó la mirada y habló con un hilo de voz. «No sé cómo pedirte perdón. No tengo palabras suficientes. Lo que hice fue imperdonable». Camila lo miró con ternura, como solo una madre puede hacerlo. Su voz fue suave, pero firme. «No hay nada que perdonar, hijo. Yo también cometí errores. No haber luchado más fuerte, no haber buscado otras formas. Pero lo importante es que estamos aquí, ahora. Y eso ya es un milagro». Él negó con la cabeza. «Tú sobreviviste. Yo te humillé. Te grité en la calle. Te miré como si no valieras nada, siendo tú quien más me amó». Camila le tomó la mano. «Tú también sobreviviste. Sobreviviste al abandono, a la soledad, a la dureza de este mundo. Lo hiciste como supiste hacerlo. No te culpes por haberte protegido. Las heridas te hicieron fuerte, sí, pero ahora también pueden hacerte más humano». Las palabras de su madre no lo liberaban del todo, pero le mostraban un camino. Por primera vez, Esteban comprendía que la culpa no desaparece con disculpas, sino con transformación. Esa misma noche, Esteban tomó una decisión. Fue a su oficina y reunió a su equipo directivo. En una sala de juntas elegante y fría, donde antes solo se hablaba de números, ganancias y expansión, esta vez se escucharon palabras distintas. «A partir de hoy, vamos a crear una fundación», anunció. «Llevará el nombre de mi madre, Fundación Camila. Su misión será asistir a mujeres en situación de calle, brindar refugio, salud, apoyo psicológico y, sobre todo, dignidad». Los ejecutivos se miraron entre sí, desconcertados. Algunos intentaron objetar, pero Esteban fue claro. «No es negociable. Ya invertimos suficiente en aparentar éxito. Es hora de invertir en lo que realmente importa». La noticia se propagó rápidamente en los medios. Algunos lo aplaudieron, otros fueron cínicos y pensaron que era solo una estrategia de imagen. Pero a Esteban ya no le importaba. Por primera vez, hacía algo no por reconocimiento, sino por necesidad del alma. Mientras tanto, su relación con Camila se fortalecía. Compartían desayunos sencillos, largas conversaciones y silencios cómodos. Ella le contaba historias de su infancia, de cómo le cantaba cuando era bebé, de cómo le gustaba treparse a los muebles y esconderse en los armarios. Esteban escuchaba con atención, como si intentara recuperar cada minuto perdido. Pero había un tema que aún no se atrevía a tocar: presentarla al mundo como su madre. No por vergüenza, sino por miedo. Miedo de que ella volviera a ser rechazada, juzgada, expuesta. Hasta que una tarde, Camila le dijo: «No me escondas, Esteban. No tienes que protegerme. Estoy contigo. Y eso me basta. Pero tú también necesitas sanar. Y para eso, no puedes seguir viviendo entre sombras». Fue entonces que entendió. El verdadero arrepentimiento no se vive en silencio. Se vive con acciones, con verdad, con valentía. Esteban decidió dar el paso. Invitó a la prensa, dio una conferencia pública y, frente a cámaras y micrófonos, tomó la mano de Camila y dijo: «Les presento a mi madre. No la vi por 15 años porque un error nos separó, pero hoy la vida me la devolvió, y haré todo lo que esté en mis manos para honrarla cada día que me quede». Ese momento recorrió el país. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo, de emoción, de esperanza. Algunos lloraron con la historia. Otros se reencontraron con sus propios sentimientos dormidos. Esteban no buscaba redención, buscaba propósito, y sabía que ese solo se construye con honestidad, con amor, y con cada acto que repara lo que el dolor un día rompió. Con el paso de las semanas, la vida de Esteban dio un giro completo. Las mañanas dejaron de comenzar con juntas frías en salas de vidrio y pasaron a ser compartidas con Camila, en desayunos cálidos, rodeados de plantas que ella insistía en cuidar. La casa, antes silenciosa, minimalista y distante,
Ahora tenía aroma a pan tostado, risas suaves y canciones antiguas murmuradas al ritmo del café. Esteban no solo había recuperado a su madre, había descubierto un tipo de paz que no se encontraba en los balances millonarios ni en las columnas de revistas. Cada gesto cotidiano se convertía en una forma de reconstrucción. Una charla sin prisas, una comida cocinada juntos, una caminata al atardecer por calles sin flashes ni escoltas. Camila, por su parte, fue recuperando poco a poco algo que también le había sido robado: su lugar. Aunque nunca se quejó de los años perdidos, su mirada brillaba más con cada detalle que compartían. Su hijo, aquel niño que la vida le arrancó sin aviso, ahora estaba allí, escuchándola, abrazándola, llamándola mamá. Una tarde, mientras plantaban flores en el pequeño jardín del nuevo hogar, Camila se detuvo, se secó la frente con el dorso de la mano y dijo: «Sabes, Esteban, la gente cree que solo los niños necesitan una madre, pero los adultos también, a veces incluso más». Él la miró, con tierra en las manos y los ojos húmedos, y simplemente respondió: «Yo necesitaba la mía, más de lo que imaginaba». Ambos sabían que no podían borrar el pasado, pero también entendían que el tiempo no se trata solo de lo que se pierde, sino de lo que se decide construir a partir de lo que queda. Esteban quiso hacer más. Decidió comprar un terreno y levantar allí un nuevo centro de acogida para mujeres en situación de calle, con el nombre de su madre en la entrada: Centro de Vida Camila Vargas. No sería solo un refugio, sería un espacio para sanar, aprender, reconstruir. Camila, al enterarse, no pudo evitar emocionarse. «¿Estás seguro?», preguntó con voz temblorosa. «No hace falta tanto, Esteban». «Sí, mamá, hace falta, no solo por ti, sino por todas las que, como tú, fueron invisibles para el mundo. Si una sola mujer encuentra aquí lo que tú no tuviste, valdrá la pena». La obra comenzó de inmediato. Esteban no delegó. Estuvo presente en cada paso. Escuchó a arquitectos, conversó con trabajadores, incluso ayudó a pintar una de las paredes. Camila también participó. Eligió colores, distribuyó plantas, pidió una cocina amplia, porque aquí se va a cocinar con amor. La inauguración fue sencilla pero emotiva. Sin cámaras, sin prensa. Solo las mujeres del albergue, algunos voluntarios y los primeros rostros que encontrarían allí una segunda oportunidad. Camila cortó la cinta, con lágrimas en los ojos, mientras Esteban la abrazaba. La fundación comenzó a expandirse, y con ella el propio corazón de Esteban. Ya no era el empresario frío que solo medía resultados. Ahora escuchaba historias, compartía silencios, abrazaba sin miedo. Incluso comenzó a visitar escuelas y orfanatos, dando charlas sobre superación, familia y empatía. No como un héroe, sino como un hombre que se equivocó y decidió cambiar. Un día, al regresar a casa, encontró a Camila dormida en el sofá, con una manta sobre las piernas y una sonrisa serena en el rostro. Se quedó mirándola un largo rato, y en ese instante comprendió algo que nunca había entendido del todo. Los lazos verdaderos no se rompen con el tiempo, ni con el dolor, ni con la distancia. Se estiran, se debilitan a veces, pero si están hechos de amor, encuentran el camino de regreso. Se acercó, la arropó mejor y le susurró al oído: «Gracias por no rendirte. Gracias por seguir llamándome hijo, incluso cuando yo no supe reconocerte». Ella no despertó, pero una lágrima se deslizó por su mejilla, como respuesta silenciosa. Ese fue el comienzo de una nueva vida para ambos. No perfecta, no sin cicatrices, pero llena de propósito. Y sobre todo, de amor. Pasaron los meses, y con ellos, la rutina de Esteban cambió por completo. Donde antes había prisa, ahora había pausa. Donde antes solo importaban cifras, ahora importaban rostros. Donde antes reinaba el ego, ahora florecía el amor. Camila vivía con él. No en una casa lujosa llena de mármol y muebles importados.
sino en un hogar real, con fotografías en las paredes, flores en las ventanas y olor a pan recién hecho. Ella decoró cada rincón con detalles que hablaban de vida. Un jarrón con margaritas, una manta tejida a mano, una pequeña imagen de la Virgen que había guardado por años. Esteban, que antes despreciaba todo lo que no tuviera valor, aprendió a descubrir el verdadero valor de lo simple. La Fundación Camila crecía con fuerza. Abrían nuevos programas de inserción laboral, asistencia médica y talleres de autoestima. Mujeres que habían vivido en la calle ahora trabajaban allí como voluntarias. Algunas comenzaron a estudiar, otras a reconstruir la relación con sus propios hijos. Una de ellas en particular se le acercó a Camila un día y con voz emocionada le dijo: «Gracias a usted, volví a ver a mi hija. Gracias por enseñarme que una madre nunca deja de serlo». Camila lloró, no de tristeza, sino de plenitud. Esteban, por su parte, seguía involucrado en cada proyecto. Pero más allá de la logística o el financiamiento, lo que más le importaba era escuchar. Aprendió a sentarse en círculo con mujeres desconocidas y simplemente oír sus historias, no para responder ni para opinar, sino para acompañar. Ya no necesitaba mostrarse fuerte. Aprendió que la verdadera fortaleza está en permitir que te vean vulnerable, en admitir que te equivocaste, en reconstruir con humildad. Una noche, en uno de los eventos comunitarios de la Fundación, Esteban fue invitado a dar unas palabras. El auditorio estaba lleno. Mujeres, voluntarios, jóvenes, niños. Todos lo miraban con atención. Él tomó el micrófono, miró a su madre sentada en primera fila y dijo: «Durante mucho tiempo creí que el éxito era tener poder, dinero y reconocimiento. Pensé que si yo lo había logrado solo, entonces nadie tenía derecho a quejarse. Pero lo cierto es que nadie se hace solo. Yo tuve a una madre que, incluso sin estar cerca, nunca me dejó de amar. Y cuando la vida nos volvió a cruzar, me mostró que siempre hay una segunda oportunidad». Hizo una pausa. El silencio era absoluto. La historia de mi madre y la mía no es solo una historia de reencuentro. Es una historia sobre no rendirse, sobre perdonar, sobre sanar y sobre entender que cada persona que ves en la calle tiene una historia, una madre, un hijo, una herida. Si no puedes ayudar, al menos no humilles, porque nunca sabes qué verdad se esconde detrás de esos ojos. El auditorio se puso de pie, no por protocolo, sino por gratitud, por respeto, por emoción. Después del evento, una joven se le acercó. Llevaba consigo a un niño pequeño, de la mano. Él se llama Matías. Yo me llamo Laura. Estuve en la calle, vi tu historia en internet y pensé que, si tú pudiste perdonar, yo también podía pedir perdón. Hoy estoy limpia, tengo trabajo. Y mi hijo volvió conmigo. Esteban se agachó y saludó al niño con una sonrisa. Luego abrazó a Laura. Y en ese instante, comprendió que el círculo se había cerrado, que su historia ya no era solo suya, sino de todos aquellos que alguna vez pensaron que no había salida. Camila, desde lejos, los miraba con los ojos llenos de lágrimas, no por dolor, sino por esperanza. Esa noche, al regresar a casa, Esteban se sentó junto a su madre en el jardín. Miraron las estrellas en silencio por un largo rato. «¿Sabes?», dijo él, rompiendo la calma. «Durante años me sentí solo. Creí que el mundo era un lugar frío y que la única forma de sobrevivir era siendo más frío aún. Pero ahora entiendo que lo que me faltaba no era amor, era saber que yo también podía darlo». Camila sonrió, le acarició el rostro y respondió: